been very clear that Hamas must return that last remaining deceased hostage as well, and that will be the full commitment. And then we get on to other things, and we're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. I don't think they watch television or the news, but we've taken out almost, it's going to be a great plan, and that's where the border peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch. And we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. And we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. Yeah, every one of them is a friend of mine. A couple. On the 8 wars that I ended, I never spoke to the United Nations about any of them. And you would think that I should have. You would think they could have done those 8 wars, but they couldn't have, and they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. Bien, ahí estaba parte de lo que fue este discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hoy, en lo que fue la firma constitucional, es decir, fundacional de The Board of Peace, este Consejo de Paz, donde la invitación se envió a unos 60 países, incluyendo Rusia. Imagínense usted el mensaje político que deja Donald Trump en este momento al presidente Putin en medio de una guerra que todavía no termina. Se creó el Consejo de Paz, varios países dijeron presente. El presidente Javier Milei, como lo vemos, deja esta imagen histórica, ¿sí?, con la corbata de color azul, muestra lo que fue la firma. El presidente Donald Trump le extiende la mano con una sonrisa, viceversa, y esto se extiende, por supuesto, a varias naciones. Usted al otro lado de la pantalla me preguntará, ¿pero qué es este Consejo de Paz? ¿Acaso estamos hablando de una nueva ONU? ¿Acaso estamos hablando de algo que viene a superar a la ONU o que viene a complementar a la ONU? Bueno, son interrogantes que hoy están presentes y por supuesto en pantalla le doy la definición. Es una iniciativa internacional promovida por los Estados Unidos, y tan promovida es que fíjese que uno de los datos importantes es que el presidente Donald Trump sería el presidente vitalicio de esta organización. Su objetivo es el de resolver conflictos armados y supervisar procesos de transición política y posbélica, posguerra. ¿Qué pasa con Rusia-Ucrania? ¿Qué pasa con las 8 guerras de las cuales Donald Trump ha dicho que él ha terminado? Fíjese, es precedida por Donald Trump, cuenta con una junta ejecutiva fundacional que incluye a figuras como Marco Rubio, el actual secretario de Estado, y a quien también vemos como un posible sucesor de Donald Trump en los Estados Unidos, al enviado especial Steve Witkoff y también a su yerno Jared Kushner. En esta jornada hay que entender algo importante. Donald Trump está armando este consejo con muchos países y, por supuesto, algo importante a resaltar y que seguramente lo vamos a ver más adelante tiene que ver con la membresía. Una membresía que cuesta $1.000 millones, pero ojo, los países tienen, permítame lo folclórico, un chance de 3 años, y es esa la manera, por ejemplo, en la que países como Argentina aceptan poner la firma, ser parte de este consejo, pero por 3 años, y a los 3 años decidir si se renueva, si se va finalmente a colocar estos $1.000 millones para la membresía total a futuro. Tengo más datos para compartir. El organismo actuará en tareas de construcción de paz conforme al derecho internacional. No se definen sanciones, despliegues militares ni obligaciones vinculantes para los Estados miembros. Más datos. Fíjese que esta misma organización establece que los países miembros tendrán mandatos de 3 años renovables, lo que yo le mencionaba en un principio, ¿no? Esto de 3 años para comenzar y en el que no tienen que pagar ahora, pueden pagar menos inclusive. Hay que después ahondar en qué obtienen aquellos que sí tienen la membresía pagada y aquellos que solamente están con el compromiso firmante sin ningún medio de pago. La membresía permanente se obtendrá mediante esta contribución de hasta $1.000 millones. Hasta $1.000 millones. Esto es lo que establece y encabeza la firma junto a otros líderes mundiales
en Davos. Tenemos más datos importantes sobre esta misma noticia, los países que han dicho sí. Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Egipto, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán. A esta misma lista se suman otros países, por ejemplo, Paraguay, con Santiago Peña se suma a la lista. Estos que vemos en pantalla: Kosovo, Marruecos, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes, Uzbekistán y Vietnam. Vietnam, que viene de una historia también tensa con los Estados Unidos. Vamos a hablar de cómo queda entonces dividida la región euroasiática, europea, en África y por supuesto en América Latina, con el mensaje que se da a los dos presidentes que hasta ahora han dicho que sí: Paraguay y Argentina. Trump encabezando la firma con esta fotografía histórica de los mandatarios que usted ve allí en pantalla. Hay tensión entre Colombia y Ecuador y la decisión final de Gustavo Petro fue suspender estos acuerdos, estas negociaciones con Ecuador después de intentos de sanciones, algo que uno ve jugar, ¿no?, con el músculo financiero de los Estados Unidos, que ahora se quiso replicar entre Ecuador y Colombia, y el resultado ha sido este. Vamos hasta Ecuador, ¿le parece? Ahí está nuestro compañero César García Vélez y nos brinda detalles de cómo se ve esta noticia desde la mitad del mundo. César, contigo. Hay mucha incertidumbre, Andy. Esta batalla comercial que comenzó con la decisión del presidente Noboa de implementar esta tasa de seguridad del 30%, que hizo Colombia inmediatamente suspender los acuerdos de transmisión de energía que venían desarrollándose entre Ecuador y Colombia. A propósito, Ecuador está en una etapa de estiaje. Eran alrededor de 300 megavatios los que estábamos adquiriendo desde Colombia. Por otra parte, también Colombia ha implementado un arancel del 30% en reciprocidad sobre 20 productos ecuatorianos. Ecuador envió en la víspera un comunicado en el cual excluía de estos aranceles de este 30% a ciertos sectores. Revisamos ese comunicado en donde la Cancillería General del Estado informaba al respecto de esta decisión. Decía que contempla excepciones específicas, por ejemplo, las donaciones de efectos personales, también ayudas técnicas, así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos. Esto es lo que quedaba de por fuera, aunque ahora ya sabemos que Colombia no nos va a estar exportando energía. Es importante saber si es que esto tendría un impacto inmediato acá en el Ecuador, Andy. No, porque en este instante ha comenzado a llover acá en el Ecuador y los embalses se encuentran casi en su máximo nivel histórico, de momento. Entonces es importante saber que se descartaría cualquier tipo de racionamientos producto de esta medida de Colombia. Lo que sí sabemos es que la ministra de Energía ecuatoriana, Inés Manzano, desde Davos, en donde se encuentra el presidente Noboa, también respondió y dice, Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. Y dice que la tarifa del transporte de crudo colombiano por el OCP también tendrá en reciprocidad una tarifa, al igual que lo que está pasando en el tema eléctrico. ¿Qué significa, Andy? Alrededor de 7,000 barriles diarios de Colombia, de crudo colombiano, que se produce sobre todo en la zona del Putumayo, circula por el oleoducto de crudos pesados ecuatorianos. Con esta tarifa de aproximadamente $3, implicaría que Colombia estaría obligada a pagar alrededor de $21,000 diarios, 7.7 millones anuales. Es decir, tanto Ecuador como Colombia vienen implementando medidas en represalia a lo que está adoptando cada gobierno. Esto ante el comunicado del gobierno colombiano en Cancillería de abrir un espacio para poder dialogar y poder superar este impasse. Lo de fondo, lo que está pasando en la frontera colombiana, según el expertise de varios de los militares que han estado presentes ahí, es una realidad. La violencia que vive el Ecuador en gran medida corresponde a los flujos de droga que provienen de la frontera norte en Colombia.
El 70%, ha dicho el gobierno, de la droga que está circulando en el Ecuador proviene desde Colombia y del lado del Putumayo, en esos 708 kilómetros que tenemos de frontera común, están la mayoría de los laboratorios de droga y grupos irregulares que contigo mismo, Andy, hemos venido informando, se pasan al lado ecuatoriano. Y ojo con un dato, a pesar de que el ministro de Defensa colombiano aseguraba que los índices de seguridad han descendido gracias al trabajo entre Ecuador y Colombia, esa paz mafiosa es un engaño según muchos expertos, porque se está midiendo tan solo el nivel de homicidios, tasa de homicidios en la frontera, lo cual es bastante bajo. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de estos grupos mantienen sometidos a las poblaciones y han hecho una especie de comunidad en donde todo el mundo sabe que ese territorio le pertenece a los grupos irregulares. Hablamos de comandos de la frontera, hablamos del ex Frente 48 Carolina Ramírez, los comandos del Pacífico, el Frente Oliver Sinesterra, en fin, hay un montón de derivaciones de aquellas disidencias guerrilleras que no llegaron a la paz en el año 2016 y que operan en esa zona con total impunidad. ¿Quiénes están al frente? La mayoría de ellos son militares ecuatorianos que retienen esa situación, tratan de hacer lo posible, aunque no se dan abasto, obviamente, por la extensión y características de esa frontera. ¿Qué hace Colombia? Pues según el gobierno ecuatoriano, muy poco para contener esa situación. Ahora, César, me llama la atención, compañero, si esta decisión del presidente Daniel Noboa, es decir, de imponer estos aranceles, respondían a qué en un inicio. ¿Cómo inicia la decisión de Daniel Noboa de imponer estos aranceles? Porque uno, por ejemplo, observa lo que hace Donald Trump y lo de Donald Trump siempre responde a una estrategia de madman, es decir, la teoría del loco que utiliza el mismo presidente de los Estados Unidos. Es decir, en otras palabras más sencillas, las sanciones para Donald Trump nunca son el objetivo final, sino el método de coerción para él conseguir lo que quiere. ¿Qué era lo que quería Daniel Noboa? Bueno, en primera instancia, lo que vemos de acuerdo a sus propias declaraciones, y esto es lo evidente, es que Colombia se esfuerce mucho más y destine militares y estrategias operativas para contrarrestar lo que está en la frontera norte. Ahora, en la antesala hay un trasfondo geopolítico Ujú. sin duda alguna. Por una parte, Ecuador está alineado con las políticas de los Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico. Aquí existen factores claramente definidos, que todo el mundo lo conoce: el bloqueo del Caribe, la intervención en Venezuela de Estados Unidos, al cual pues Ecuador ha apoyado en varias oportunidades. Y por otra parte también que constantemente Gustavo Petro ha estado interviniendo en la política interna ecuatoriana. En la antesala a esta decisión del presidente Daniel Noboa, se produce una publicación muy importante que quizás algunos medios de comunicación no le han dado la relevancia que corresponde, pero que aquí en D-News sí hemos sido muy perspicaces en identificar. Es que Petro en la antesala decía: si están pidiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela, también debería salir Jorge Glass, el vicepresidente, quien está detenido en la cárcel de La Roca, ya que se trata de un preso político, decía, y que además tiene nacionalidad colombiana, una nacionalidad colombiana que le otorgó por decreto el presidente Petro. Esto sin duda no cae nada bien en la interpretación que tiene el gobierno ecuatoriano sobre la hermandad que tiene con Colombia. Por lo tanto, también es un ingrediente adicional a esta decisión. Ahora, sin duda, existe una incertidumbre y preocupación por el sector de exportaciones, porque existen productos e industrias importantes que provienen de Colombia. Por ejemplo, la industria de plásticos, que pues al Ecuador le utilizan los industriales para poder hacer muchos bienes, y esto encarecería mucho los productos. También la industria farmacéutica es otra de las que se ve gravemente golpeada. Y por otra parte también
las exportaciones que nosotros hacíamos hacia Colombia, como el tema de atún, conservas, aceites, algunos procesados que también se verían afectadas. Entonces, en realidad es un perder y perder en el ámbito comercial, pero veremos si es que esta decisión del presidente Daniel Noboa tiene los efectos que espera para tratar de frenar una frontera que parece silenciosa, en donde el mundo parece que mira hacia otro lado y no se da cuenta que es una zona sumamente compleja, no solo para Ecuador y Colombia, sino para el mundo entero, porque por ahí circula la mayoría de la droga que se está exportando tanto a Europa como hacia los Estados Unidos. Bien, gracias César. Como siempre, compañero, dejar el panorama bastante claro. Voy a seguir recorriendo la información. Ya miramos el lado de Ecuador. Ahora quiero que echemos un vistazo también a lo que pasa en Colombia. Te veo enseguida. Bien, en Latinoamérica tal cual, estamos viendo ambas caras de esta noticia. El presidente Daniel Noboa, como lo escuchábamos a César, impone estos aranceles porque lo que quiere es apoyo militar en esta lucha contra el narcotráfico, pero desde Colombia no les gustó el juego de las sanciones, muy a lo estadounidense, no el juego de las sanciones, pero con un músculo financiero distinto, y deciden suspender este servicio de intercambio de energía. Ahora, para mirar esta misma noticia, pero desde Colombia, nos vamos en vivo directamente a escuchar a Sebastián Yepes, periodista de RCN. Adelante. Muy buenos días, efectivamente los saludamos desde el puente internacional de Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador, donde se vive un ambiente de mucha incertidumbre, de tensiones. Esto en torno a la crisis diplomática que se ha desatado entre ambos países por la medida impuesta por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de incrementar el 30% de aranceles a productos que provienen desde Colombia. Mientras miramos imágenes de cuál es el panorama aquí en la zona de frontera, pues queremos comentarles que hemos dialogado con representantes de algunos gremios en esta zona de frontera, en Ipiales, quienes nos han mencionado que la situación es muy preocupante, pues parte de la economía que se mueve aquí depende del transporte terrestre, algo que se vería disminuido en torno a esta medida que ha tomado el presidente Daniel Noboa. Ellos nos han mencionado también que el tema de la mercancía de contrabando se vería incrementada, esto ante las medidas arancelarias que se han tomado. Por ello, el presidente Gustavo Petro ha tomado también respuesta, quien ha mencionado que suspenderá el suministro de energía al vecino país del Ecuador, como también incrementará el 30% de aranceles a productos que provienen desde el vecino país del Ecuador. Ante ello, la ministra del vecino país, la ministra de Energía y Ambiente, ha dicho que se pronuncia ante la atención de Colombia, y quien ha dicho que Ecuador prioriza su seguridad en la frontera, como también su balanza comercial y también la seguridad energética. Ella ha dicho que la tarifa también del transporte de crudo se verá comprometida del transporte de crudo colombiano por el OPC, que tendrá una reciprocidad en el caso de la electricidad en Colombia. Pues es realmente preocupante la situación que se vive aquí en la zona de frontera, y donde ellos pues nos han mencionado que piden a estos dos gobiernos que retomen los canales diplomáticos para resolver ese tipo de diferencias que existen entre ambas naciones. Nosotros seguiremos aquí muy atentos de la situación que se registra en la zona de frontera desde el puente internacional de Rumichaca. Este es un informe de Sebastián Yepes para DiNews. Bien, ahí estábamos escuchando una situación de mucha tensión hoy. Recuerde que el presidente Daniel Noboa va en la misma línea de presidentes como Argentina, como el presidente de El Salvador. Fíjense que estos alinean con un alineamiento importante a los Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Colombia, por su parte, con Gustavo Petro, que ahora tiene pañitos de agua tibia la relación con los Estados Unidos. Gustavo Petro le dijo a Donald Trump: venga, para que nosotros podamos revisar y mostrarle lo que es esta lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Gustavo Petro también está en la misma lista negra, la lista Clinton, la lista OFAC en los Estados Unidos por lavado de dinero, por corrupción. Entonces, lo que quiero mostrarle en este momento es un Gustavo Petro que está en el medio de países con líderes que van más por la derecha, él por la izquierda, pero que la cercanía geográfica hace que tengan que, más allá de las ideologías, tener que mantener negocios por años.
Ahora veremos cómo afecta esta suspensión. ¿Será una suspensión que es definitiva y sin vuelta atrás o será momentánea? Es decir, un Daniel Noboa que quiso imponer estos aranceles que desde Colombia también se imponen a algunos productos en Ecuador. ¿Cómo va a afectar la economía en primero corto, mediano y largo plazo respecto de estas decisiones? Bueno, vamos a repasar esta situación de los presos políticos venezolanos, los presos políticos de Maduro, y es que finalmente llegó la buena noticia de la liberación del yerno de Edmundo González Urrutia. Se trata de Rafael Tudares Bracho, que tenía más de un año secuestrado en estos centros de tortura en Caracas. La noticia la confirmó, su esposa, quien es la hija de Edmundo González Urrutia, a través de un mensaje y un comunicado que envió, compartía que sí es una buena noticia, pero siguen esperando que sea una libertad plena. Cumplo con informar que luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido durante más de un año una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada. Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael y aspiramos más temprano que tarde su libertad plena a la que tiene derecho. Lo compartía Mariana González de Tudares, confirmando la noticia de que Rafael Tudares Bracho es uno de los presos políticos que ya está en libertad, ya está en casa, aunque nos da a entender que no es una libertad completa y que sigue bajo medidas o bajo la vista del régimen. Quien se pronunció al respecto fue Edmundo González. Vamos a escucharlo. Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares Bracho, mi yerno. Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso esta noticia trae alivio, en primer lugar a su familia, pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y en muchos casos sin verdad. La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta. La liberación de Rafael no borra lo ocurrido, refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente: la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición. Sigo trabajando por quienes aún permanecen privados de libertad y por sus familias. Mi compromiso es con la verdad, con la justicia y con una Venezuela donde la libertad no sea una concesión, sino un derecho efectivo para todos. Bueno, así lo dice Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela. La libertad no debe ser una concesión, realmente un derecho para todos. El mensaje que compartía entonces, ahora que su yerno fue liberado finalmente, 380 días de una desaparición forzada, más de un año recluido en estos centros de tortura. Vamos a estar muy atentos a más información de Rafael Tudares Bracho y todos los presos políticos que, recordemos, siguen siendo más de 700 presos políticos que están actualmente en Venezuela, y la exigencia es que sean todos liberados. Mientras eso, exige la ciudadanía venezolana que sean liberados los más de 700 presos políticos. El régimen chavista que sigue en Venezuela a manos de Delcy Rodríguez está exigiendo otra cosa, y es que se ha gastado una millonada
colgando estos carteles por toda la ciudad de Caracas. Liberen a Maduro, liberen a Cilia. Son las imágenes que vemos en estas vallas publicitarias en la capital venezolana. Estas vallas que han estado en las últimas semanas, pero que se han intensificado. Fíjense ustedes lo enorme, una foto de Maduro y Cilia en el medio de la autopista. Impresionante el despliegue que ha hecho el régimen en este sentido. En el centro de la ciudad, fíjense esta pancarta que cuelga de una torre en el complejo de Parque Central. El lema, Free Maduro y Cilia, ¿no? O sea, mezclan el inglés, mezclan el español. Liberen a Maduro y Cilia. Bring them back, también lo pintan en las paredes. Los peatones pasan junto a estos murales, a estos grafitis y los carteles con los lemas que dispuso el régimen chavista por toda la ciudad de Caracas. $20 días de la caída del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores, y así está la ciudad de Caracas, llena de carteles que piden el regreso de este matrimonio. Son carteles, murales, vallas, como se le dice en Caracas justamente, y se han extendido por toda la capital con estas fotografías, con mensajes que van desde los queremos de vuelta hasta liberen a Maduro y Cilia. Distintas vallas publicitarias en la capital venezolana se han visto con estos mensajes en las últimas semanas. Free Maduro y Cilia es el escrito que vemos en esta torre. Maduro y Cilia, bring them back, el escrito que han puesto en las paredes de distintas zonas en la capital venezolana. En el centro de la ciudad, una pancarta colgada de esta torre en el complejo de Parque Central con el lema liberen a Maduro y Cilia. Lo escriben en español y en inglés. Bring them back, el hashtag que vemos también en esta valla tecnológica, los queremos de vuelta, liberen a Maduro, liberen a Cilia. Así está la capital venezolana. 20 días de la caída del dictador Nicolás Maduro. Hasta el momento se ha confirmado que siguen habiendo más de 700 presos políticos en Venezuela. Desde el 2014 se registraron 18.739 detenciones políticas. El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 14.000 detenidos hoy excarcelados y otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Pero además de los presos políticos, más de 10.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad, como el caso de Nélida Sánchez, una ciudadana que sigue estando presa en el helicoide. Nosotros estamos en conversación con su hija Gabriela Hernández para conocer, por supuesto, todo lo que se sabe sobre Nélida. Gabriela, buen día, te damos la bienvenida. Sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Tú estás desde Buenos Aires, imaginamos que con muchísima expectativa, a cada rato con el teléfono en mano, a ver qué se sabe de tu mamá, ¿no? Sí, yo creo que desde el 8 de enero, cuando se produjo la rueda de prensa por parte de Jorge Rodríguez asegurando que iba a ocurrir la excarcelación de un gran número de presos políticos, creo que todos los familiares que tenemos presos hoy por hoy todavía en Venezuela, incluso los que ya salieron, pues hemos permanecido en una vigilia permanente. Pues sí, importante lo que dices, porque sabemos que afuera de las cárceles, de forma presencial están haciendo estas vigilias en Caracas. Tú te sumas a ella desde Buenos Aires. Sí, es correcto. Yo creo que es evidente la necesidad que tenemos todos por tener nuevamente a nuestros familiares que son inocentes y que están injustamente privados de libertad. Y yo creo que eso es lo que estamos demostrando como grupo. Y que seguiremos haciendo indiscutiblemente hasta que no quede ni uno solo tras las rejas. Gabriela, para aquellos que no conocen el caso de tu mamá, quisiera que nos relates, nos actualices, ¿no? Los cargos que se le imputaron, ella está en el helicoide. ¿Qué puedes contarnos de tu madre actualmente?
Sí, en el caso de mi madre es detenida en agosto del 2024, básicamente en un contexto postelectoral en Venezuela. Y bueno, y es detenida únicamente por ser activista de derechos políticos y por ser coordinadora nacional en una ONG que fue la encargada de formar a los fiscales electorales que estuvieron postados en las mesas de votación el 28 de julio. Por esta razón, mi madre fue detenida utilizando para ello pues un ardid mediante el cual primero detienen a un familiar y lo obligan a comunicarse con nosotros y decirle que había sufrido un infarto. Y cuando mi mamá va ingresando al hospital junto a mi abuela, es detenida, básicamente. Wow. Y 72 horas después de esto, ya mi mamá había sido imputada por 5 delitos: terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e incitación al odio. Y hasta el día de hoy, pues está encarcelada, perdón, en el helicoide. ¿Qué conoces de la situación de ella en el helicoide, Gabriela? ¿Tu mamá tiene alguna necesidad especial? ¿Estas mismas le son tratadas? ¿La alimentación en la celda en la que está? ¿Qué sabes de su situación en el helicoide? Sí, en el caso de mi madre y en el caso de todos los presos políticos, es decir, recordemos que en Venezuela ha habido un número importante de muertes de presos políticos que estaban en custodia del gobierno, precisamente por lo del déficit, de las deficiencias que tiene el sistema penitenciario eh, para tratar a las personas que están bajo su Bajo su control, claro. cuidado. Sí. Sí. En el caso de mi mamá pasa exactamente igual. Mi madre es una persona que ingresa al helicoide con enfermedades preexistentes, que nosotros incluso llevamos todos los informes médicos de mi mamá a tribunal, bueno, para tratar de instar una medida humanitaria que no ni siquiera fue respondida. Mi mamá es una persona que estando dentro del helicoide ha tenido al menos 3 o 4 crisis hipertensivas, diferentes infecciones urinarias, gastrointestinales y respiratorias. Mi mamá es una persona que tiene más de 9 meses esperando que le sea aprobada una operación para remover una vena de sus piernas, porque mi mamá es una persona que tiene insuficiencia venosa periférica crónica y que representa un alto riesgo de trombosis, por lo cual incluso dentro del helicoide, esto fue un doctor que la evaluó, Ujú. recomendó que fuese operada y no se ha hecho. ¿Tienes miedo por la salud de tu mamá? Sí, claro. O sea, yo creo que, es decir, y lo hemos visto, si a mi mamá le da un trombo en una de sus piernas, no va a haber tiempo para sacarla y trasladarla a un sitio, porque los primeros auxilios que le brindan no son los adecuados. Entonces, es evidente que nosotros vivimos diariamente, pues, con esa preocupación. Además, a mi mamá, estando en el helicoide también, se le fue diagnosticado un síndrome de estrés postraumático y evidentemente depresión, e incluso está medicada psiquiátricamente, Sí. y todo esto lo hicieron dentro del helicoide. Claro, esta depresión le surgió desde su proceso de estar allí presa, de estar recluida. ¿Y puede tener acceso a la medicación, Gabriela? ¿Cómo hacen para suministrársela? Sí, en el caso de la medicación, se la compramos nosotros, la gran mayoría. em, Quizás por ahí, eventualmente cada 4 o 5 meses, el helicoide pone a disposición una caja o algo por el estilo. Pero nosotros hemos proveído Mm, todas sus medicinas desde que ella fue detenida, básicamente. ¿Y en la celda en la que está, conoces las condiciones? Eh, yo no he podido ir al helicoide por razones obvias. Sin embargo, bueno, el conocimiento que obtengo a través de mi hermana y de mi abuela, que son las personas que están autorizadas para ir a visitar a mi mamá, es que, bueno, es que al final recordemos que el helicoide no iba a ser una cárcel. El helicoide, cuando se crea el helicoide, iba a ser un centro comercial. Entonces evidentemente eso no está concebido para ser una cárcel y no fue remodelado nunca para hacerlo. Entonces, al final, mi mamá convive en un pasillo con algunos cuartos, por lo que entiendo, y cada cuarto es una celda que aloja pues la cantidad de reclusas, 4, 5 o 6 reclusas, dependiendo del número que haya, porque entran y salen de distintas causas relacionadas o no a la política propiamente como personas de oposición. Ok. Y bueno, son celdas sin ventanas, evidentemente, en el Mm. caso de mi mamá, una puerta pequeña que durante mucho tiempo se mantenía cerrada todo el día, eh, visitas a una cancha que está en el helicoide, una cancha como un patio cubierto que tienen en el helicoide, que en un momento era solo 2 veces por semana 30 minutos.
Wow. Es decir, una hora a la semana, que Sin no ver era la nada. luz del día, digamos, toda la Es semana correcto. prácticamente. Y yo lo he dicho, mi mamá, una de las primeras cosas que nos pidió que le llevásemos cuando pudimos llevarle paquetería fue un reloj, por ejemplo, porque para poder saber Wow. cuándo era de día y cuándo era de noche, porque estando dentro de la celda no era posible saberlo. Mi mamá no sabe cuándo llueve, por ejemplo, al menos que le digan pues las custodias o algo por el estilo, porque no lo sabe. La interna de Alianza Lima atraviesa momentos de altísima tensión tras la grave denuncia de violación sexual que involucra, reitero, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Estas imágenes ocurrieron hace instantes, pero nuestra compañera Carmen Alvarado ya está en este lugar, trabajando desde allí y nos va a brindar detalles. Carmen, increíble, compañera, lo que pasó. Es decir, veníamos hablando hace unos minutos de lo que posiblemente pasaría en las próximas horas y no nos dio chance ni siquiera de pensarlo. Así es, Sandy, siempre D-News en el lugar de la noticia. Eso ocurrió hace tan solo algunos instantes de hinchas que llegaron precisamente a la otra puerta donde nosotros nos encontramos. Increparon a los futbolistas. Tú bien lo has descrito con estas imágenes que hemos tenido acceso del momento exacto, pero a esta hora ya de la tarde, 2:29, hora local, tenemos entendido que ya los jugadores se han retirado porque se encontraban en pleno entrenamiento. Recordemos que este sábado a las 8 de la noche, hora de Perú, iba a desarrollarse pues esta noche blanquiazul, donde también estaba invitado el Inter de Miami de Lionel Messi. Entonces digamos que había situaciones de gran expectativa, de gran celebración, y que todo esto se ha visto empañado por esta denuncia, una denuncia gravísima, escandalosa, y que merece toda la investigación del caso, porque como bien lo has mencionado, una señorita de tan solo 22 años ha colocado en el medio, bajo los reflectores, a estos tres jugadores, Peña, Trauco y Zambrano. Ahora te voy a mostrar cómo está el panorama aquí en los exteriores del Matute, el estadio de la Alianza Lima. Una gran cantidad de policías se han acercado hasta este punto. Esta es la puerta principal. Estamos hablando de la puerta 19 Oriente, también 20 Norte. Han llegado más efectivos y también vemos miembros del Serenazgo. De hecho, nosotros también hemos rodeado todo el estadio que está situado aquí en La Victoria, en el distrito de La Victoria de la capital peruana, y todas las puertas tienen también, digamos, un fuerte contingente policial. Ahora, para relatar un poco y recordar un poco este caso, porque seguramente algunas de las personas recién se están reconectando a nuestra audiencia, ¿no?, a nuestra señal. Una joven de 22 años denunció ante la policía de la ciudad, es decir, ya en Argentina, haber sido víctima de un abuso sexual el pasado 18 de enero en el Hotel Hyatt. Estamos hablando de la ciudad de Montevideo, en la República Oriental de Uruguay. Y al regresar a la Argentina, ella ya puso la denuncia correspondiente ante las dependencias pertinentes. Ya hay una carpeta que se ha abierto, ya hay de hecho investigaciones en curso, y ahora también, para actualizar la información, de acuerdo a ese comunicado que hemos tenido acceso del Club de Alianza Lima, han sido separados indefinidamente estos tres sujetos. Estamos hablando de esos tres jugadores de la Alianza Lima, y esto ha desencadenado también repercusiones, no solamente en territorio nacional. Yo te digo, estoy parada aquí, Andy, y te puedo decir que lo que me dicen los taxistas o me gritan los taxistas es: fueran los violadores. No, esto no increíble. es posible, me gritan los taxistas, saben muy bien que estamos en vivo. Ajá. Y esto está generando la atención de todos ellos. Ahora, con la ayuda de mi compañero Cristian Benavente, las imágenes, vamos a mostrar la puerta de donde ingresaron los hinchas. Vamos al fondo, porque es ahí donde también ingresaron los hinchas, y eso ha generado también muchísimos comentarios en las últimas horas. Eso hay que ponerlo de relieve, cómo actúan los hinchas, cómo han actuado los hinchas. Ya hay un malestar, hay una molestia. Ya también nos hemos comunicado con el club de prensa del club, no tenemos respuesta, y aquí todos los medios vienen llegando más medios, de hecho, medios locales, medios internacionales, porque queremos saber si va a haber una conferencia de prensa para dar cuenta primero de cómo van estas investigaciones, qué otras medidas se van a tomar. Porque, Andy, mira, yo te digo, te soy sincera, Sí. a mí me gusta el fútbol, Ajá. claro que sí, cuando juega mi Perú, ahí me tienes en primera línea.
Pero, sinceramente, yo me pregunto, muy de afuera, ¿no? Y analizando este caso, Claro. yo digo, si es que este equipo de Alianza Lima se encontraba en un lugar distinto, ¿no era un punto de concentración acaso? ¿No hay normas internas que se tienen que respetar? ¿Quiénes forman parte de ese personal que dejaron ingresar a esta señorita o en todo caso permitieron que se dieran estas circunstancias? O sea, yo me pregunto, ¿cómo es que una señorita que no pertenece al plantel ingresa a este hotel? O sea, son situaciones que también es parte de estas normas de conducta interna, me imagino, del club, y que también hay investigaciones que tienen que dar paralelamente. O sea, yo lanzo ese cuestionamiento y mira Claro. que no soy muy conocedora del fútbol, pero entiendo yo que se tienen que respetar también conductas internas, Claro. y que aquí habría faltas gravísimas, pero más allá de faltas gravísimas, eso está acompañado ya de delitos penales. Y como te había dicho ya en nuestro primer despacho, aquí va a haber una cooperación internacional entre ambos países, porque repetimos, esto ocurrió en Uruguay según lo que ha denunciado la señorita de 22 años, de nacionalidad argentina. Ella regresó a su país y ha puesto ahí la denuncia, donde las investigaciones ya empezaron. ¿De dónde son estos jugadores? Aquí de Perú. ¿Dónde estaban los jugadores? En la mañana entrenando al interior de este estadio. Ya se retiraron todos los jugadores. Tengo entendido también aquí conversando con algunos de los hinchas, pero también algunos colegas, que había entrenamiento esta tarde. Vamos a ver si regresan o no. También se esperaba las declaraciones de Paolo Guerrero, del capitán Paolo Guerrero, pues salió raudamente. No tenemos ningún tipo de información y estamos aquí a la expectativa con esta gran cantidad de policías. Se siguen llegando en todas las puertas aquí del estadio de Matute, el estadio de la Alianza Lima. Sí, Carmen, mientras comento, te quería preguntar, compañera, si existe la posibilidad que te acerques un poco más a la puerta, al portón ese donde sucedieron los hechos que estábamos Claro que mostrando sí. hace unos segundos. Y mientras haces eso, Correcto. Carmen, quería también, Vamos. es decir, sumarme a lo que tú decías, suscribir estas palabras. Ya la Alianza Lima emite un comunicado donde los separa, no les va a permitir poder practicar, jugar, ser parte de los partidos. Es decir, ha sido tajante en esto, pero me gusta esta idea que tú traes a la mesa cuando decimos, ok, pero ¿quién estaba vigilando que ellos pudieran meter a estas señoritas hasta el hotel? Es decir, no tiene que haber una especie de chaperón, de vigilancia. Más allá de hoy hablar de estas sanciones que ya están hechas, es Claro. demos 2 pasos atrás. ¿Qué estaba pasando para evitar este tipo de circunstancias? Sí, evidentemente. Mientras nos acercamos precisamente a la puerta donde habrían ingresado los hinchas, estamos caminando, porque son diversas puertas. Ustedes saben que un estadio es grandísimo, ¿verdad? Ya estamos a la puerta 18 de Oriente, y tú tienes razón. Y es ahí donde también tienen que comenzar a rodar cabezas o investigaciones internas, querido Andy, porque aquí hay responsables. O sea, yo digo así, como una persona externa, ¿no? Como un ciudadano más, que ¿acaso los jugadores pueden salir a entrar de los puntos de concentración? ¿Eso no es una falta? Por eso incluso pueden ser impedidos de entrar a jugar a la cancha. No sé, yo lanzo las preguntas, ¿no? Entonces eso también me parece importante mencionar. Ahora nos vamos acercando poco a poco, porque esto ha sido por ya la puerta. En la próxima ya estamos poco a poco llegando, querido Andy, y hay que mencionar que ante la expectativa también de lo que se pueda decir esta tarde, son las 2:37, todavía no tenemos una confirmación, una conferencia de prensa, ya ante la denuncia de esta presunta violación sexual, el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 14, ya a cargo del doctor Ravione, ha dispuesto la apertura de actuaciones, es decir, darle también intervención a la División de Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género. ¿Y eso qué significa? En resumen, la obtención de historias clínicas, la realización de pericias médicas, lo que aquí se denomina, por ejemplo, todo el tema de los exámenes médicos legistas. Entonces, aquí me indica que ha sido precisamente el ingreso de estos hinchas, y todo fue grabado, también hay que recordar, por estas personas que están vendiendo aquí comida ambulatoria, ¿no? En esta esquina. Bien, estas son imágenes a esta hora donde Alianza Lima, esta cancha de fútbol, pues fue, como usted ve en el lado derecho, vulnerada por los hinchas, esta fanaticada que está molesta
con los jugadores, donde se les escuchaba gritar en contra de Zambrano, que es uno de los nombres, Carlos Zambrano, junto a Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes han sido denunciados por violencia sexual que ahora involucra a dos países, Argentina y Uruguay. Así es, y precisamente me acercaba acá a unos señores que están en la puerta y le preguntaba si eran hinchas y dicen que no, pero están tocando aquí la puerta y esta es la puerta de prensa, ¿no? De acceso a la prensa. Y ahora vamos a mostrar esta esquina, ¿no? Que corresponde a esta avenida, ¿no? Mira, ahí están abriendo la puerta, a ver si tenemos... Perfecto, bueno, parece ser que es personal que labora allí, ¿no? Y aquí... Nos acercamos ya a este punto. Aquí se puede ver el club Alianza Lima, algunos con su camiseta, que casi de verdad que son recontra hinchas. Y vemos también que del otro extremo, Andy, no sé si podríamos hacerle un zoom, pues hay también policías en los alrededores, ¿no? Eso también es importante mencionar, ¿no? A ver, voy a acercarme acá si estas personas también son hinchas. A ver, hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo y en directo. ¿Ustedes son hinchas? ¿Tú viste cómo ingresaban los hinchas? No, No, pero tranquilo, no pasa nada. No, parece que sí lo vio, pero tiene miedo. No estás enfocado, por si acaso. No te enfocamos. Te da palta, dice, le da vergüenza. Chicas, a ver, no le va a enfocar. Solamente queremos saber nada más cómo ingresaron los hinchas. No sabemos a qué hora pasó. ¿A qué hora sigue? Como a las 11. A las 11. Más o menos una gran cantidad de ellos. ¿Cómo fue? Habían bastantes, sí, eran bastantes. ¿Y cómo fue? O sea, ¿tocaron la puerta e ingresaron o...? No, tocaron, primero estaban haciendo chongo, o sea, tocaron, pero después lo dejaron entrar. Es decir, tocaban insistentemente y luego les dejaron entrar. Sí, lo dejaron entrar. ¿Y cuánto tiempo más o menos adentro estuvieron? No, entran todo rápido, sí, 10 minutos. ¿no? 10 minutos más o menos. Sí. Estaban molestos, de verdad, ¿no? Sí, estaban molestos. Por todo lo que ha pasado. Sí, bueno, son algunas señoritas que aquí precisamente atienden en este local comercial, o podríamos decir un punto de comida, no quieren salir en pantalla, pero ellas precisamente... las que están en mis espaldas, ellas fueron las testigos de esta situación. No te voy a captar la cara, solamente quiero que me cuentes, ¿eh? Nada, tú también la has visto, ¿verdad? Dice. Bueno, son hinchas de Alianza Lima que precisamente están aquí y que también dan algún tipo de servicio de comida rápida. Y bueno, Andy, este es el momento que se vive, el panorama que se vive aquí en los alrededores del estadio de Alianza Lima. Bien, Carmen, te agradezco por tratar de conseguir estos testimonios de la gente alrededor que cuentan cómo ingresaban, y ahí los vemos, de hecho en pantalla lado derecho, lo que ocurrió antes cuando se sumaron allí como una especie de avalancha todos estos fanáticos, estos hinchas a la puerta, hasta que lograron inclusive entrar hasta la cancha, ¿sí?, de fútbol. Así es, por esta puerta. Ahí Carmen nos muestra. Sí, Carmen. Sí, así es. Ha sido por esa puerta donde dice claramente el ingreso de prensa, y como nos decía una señorita, pues estuvieron aproximadamente de 10 a 15 minutos, es decir, tocaban insistentemente a la puerta, y la verdad yo no sé, Andy, tú me dirás si en otra parte del mundo los hinchas vienen, tocan la puerta y le dejan ingresar. Bueno, aquí sucedió, ¿no? Y estaban muy molestos, estaban realmente, como decían, muy molestos, estaban, incluso dicen algunos violentos, ¿no? Dicen, entonces les permitieron, hicieron lo que ya hemos visto y luego salieron y ya no hay más. Bueno, por esa puerta que justamente acaban de abrir fue por donde ingresaron. Entonces repetimos la información, Andy, para aquellos que recién se han enganchado, ya los jugadores de Alianza Lima, entre ellos los involucrados de esta agresión de violación sexual, pues ya se fueron, ya no están acá. También lo decíamos, Paolo Guerrero, el capitán de Alianza Lima, no dio declaraciones. Esperaba que al menos él como capitán diera algún tipo de expresión, no un pronunciamiento. Es que es gravísimo, una denuncia de agresión sexual entre 3 personas, ¿no? Carlos Zambrano, según lo que se sabe por el parte policial, fue el enlace, es decir, conocí a esta señorita, fue invitada por una amiga y bueno, ingresó, tomaron algunas bebidas alcohólicas y esto ocurrió en un hotel de Montevideo.
Bien, y nos vamos hasta España. Seguimos actualizando para todos ustedes lo que se conoce de estos accidentes ferroviarios. Como les decíamos, 4 días, 4 accidentes. Es pues lo último que se ha reportado. Un tren chocó contra una grúa y pues sigue entonces creciendo la cifra de personas heridas, ¿no? Producto de estos siniestros. Lo vamos a conectar a Rodrigo España, es periodista, está con nosotros desde Madrid con las últimas novedades de este lamentable accidente ferroviario. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Buenas tardes, Cincia, ¿qué tal? Buenos días con ustedes. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué se sabe entonces? ¿Cómo está España con esta tragedia, ¿no? Que además sigue creciendo, no para. Sí, exactamente, las imágenes que compartían recién hacen referencia a un accidente ocurrido en las primeras horas de hoy en la región de Murcia, al oeste del país, en un tren urbano, un tren corto que se desplaza en esa región, que lamentablemente chocó contra una grúa que hacía trabajos de mantenimiento y renovación de vías. Estaba trabajando sobre la vía y este convoy lo atropella a la grúa. Lo que por suerte no tenemos que lamentar es fallecidos, como ocurrió en días anteriores. Sí, algunos heridos, entre 5 y 6 heridos que fueron trasladados rápidamente a centros de salud, pero no con la magnitud ni la gravedad de los accidentes sucedidos en Cataluña y en Córdoba el domingo. Bueno, Rodrigo, y creo que la pregunta que se harán muchos, ¿no? ¿Qué está pasando en España? Es preocupante esta cifra. 4 días, 4 accidentes ferroviarios. ¿Qué ocurre con el sistema ferroviario español? Sí, los eventos no están tal vez relacionados entre sí. Sí, Claro. involucran a trenes y a medios ferroviarios, pero el accidente del domingo, el más grave, el que dejó 43 fallecidos, las primeras hipótesis y las primeras investigaciones apuntan a que fue un fallo en la infraestructura ferroviaria, en los rieles, y que ocasionó que el Lirio, el tren que han visto en imágenes, es un tren colorado de la subsidiaria Trenitalia, la compañía estatal italiana, descarrilara y impactara con sus vagones descarrilados, impactara contra un Renfe Alvia. El Renfe es la empresa estatal de ferrocarriles españoles, y que impactara contra ese Renfe. En cuanto a ese accidente, las causas están en plena investigación. Lo que sí se apunta es a un fallo en la infraestructura, en un cambio de vías o en un pequeño desnivel en la vía. Los maquinistas venían denunciando vibraciones en los convoy, pero se va a tardar varios meses en determinar qué pasó en ese accidente. En cuanto al accidente del día martes en Gélida, cerca de Barcelona, aclarar que fue debido a condiciones climáticas. Es un accidente que se dio por muy malas condiciones climáticas y por algo de mala suerte en este caso. Un viento fuerte de viento, de mucha lluvia, de granizo, provocó que un muro de contención que rodeaba las vías de Rodalies, los trenes interurbanos de Cataluña, cediera justo al momento que se acercaba un Rodalies de la línea 4 e impactara de lleno en la cabina de conducción, provocando el fallecimiento de un aprendiz de maquinista que estaba en la cabina de conducción, un joven de Sevilla que estaba aprendiendo el oficio y el trabajo de maquinista con 28 años y que perdió la vida en ese accidente, en el que se reportaron más de 30 heridos. Por otro lado, también algo de mala suerte en el sucedido hoy por la mañana, porque la grúa no debería haber estado realizando ese trabajo en ese momento con el servicio en Murcia, y ocasiona este incidente
que por suerte no deja fallecidos que se suman a la larga lista que se viene ampliando desde el domingo. Claro, pero es algo que llama la atención, Rodrigo, sobre Sí. todo al sindicato de maquinistas ferroviarios que dijeron ya basta y decidieron tomar medidas, entonces medidas importantes para alzar la voz. Sí, exactamente. En primer lugar, se había hablado de una huelga general de todos los maquinistas de España durante 3 días. ¿Ok? La medida todavía no tiene fecha de comienzo. Lo que sí, los conductores de Rodalíes, estos trenes interurbanos que circulan por Barcelona, sí han decidido no prestar servicio. Rodalíes hace 2 días que no presta servicio y el gobierno trabaja, el gobierno central, el gobierno de España, no el de Cataluña, Ok. trabaja a contrarreloj para destrabar, para darles confianza que vuelvan al servicio a estos maquinistas y que se reincorporen al servicio y que se Claro, restablezca el servicio. Los maquinistas dicen que hasta que no se les confirme las medidas de seguridad claro. y que la infraestructura está bien y en condiciones después de un temporal como el que sucedió la noche del lunes y el martes, ellos no van a retomar el servicio. Claro. Seguramente esa infraestructura se va a repasar, se va a revisar y en el día de mañana seguramente Rodalíes retome el servicio. Pero sí Rodalíes es o los conductores de Rodalíes son los que están más en plan de lucha y no pretenden retomar el servicio hasta que no les brinden garantías. En cuanto a la alta velocidad, lo mismo. A ver, el servicio sigue funcionando, pero se han rebajado las velocidades en casi todos los tramos que se hacían entre 220 y 230 kilómetros por hora. Hoy se están haciendo a 160 kilómetros por hora por una cuestión de precaución y porque los mismos maquinistas no quieren ir No, en claro. velocidad, no quieren ir a más velocidad de la que Pero les es que se permite. entiende totalmente el miedo entre los maquinistas, Rodrigo, y además que es un miedo que imaginamos se traspasa a la ciudadanía, ¿no? O sea, qué miedo sería hoy con todos estos sucesos que, como tú dices, bueno, aunque no están relacionados, llaman muchísimo la atención y sabemos que España está de luto, sabemos que en España hay consternación, sabemos que hay preocupación y que hay mucho miedo en las calles en este momento. Así que, nada, vamos a estar muy atentos, Rodrigo, te agradecemos por compartir con nosotros los detalles y todo lo que se sabe actualizando la noticia minuto a minuto. Por favor, un placer y aquí estaremos a disposición. Gracias.